dApps, que son aplicaciones descentralizadas, que básicamente son aplicaciones que pueden funcionar sin tener un servidor central. Y esto, traducido a beneficios, es que va a ser mucho más resistentes a la censura y el control gubernamental. Un ejemplo, a día de hoy tú puedes tener una página web alojada en un dominio, en un servidor, y si un gobierno, por X razón, decide que esa web hay que tirarla abajo, te la tiran abajo. En el mundo de la Web3 esto no puede pasar, porque al estar descentralizado nadie tiene la potestad de tirarte, por ejemplo, esa web abajo. Por lo que, resumiendo, la Web3 es una evolución de Internet que se basa en la descentralización, la autonomía y la confianza entre los usuarios y va a permitir una mayor privacidad y seguridad. Wow, lo has dicho, creo yo, con las mejor palabras que de repente alguien que no entiende tanto estos tecnicismos de blockchain pueden entenderlo, ¿no? Para poder rescatar lo más importante que tú has dicho, no hay intermediarios y la censura, ¿no? Sabemos que hoy en día utilizamos varias plataformas para, digamos, poder expresar nuestra opinión acerca de distintas índoles que pasan en el mundo, por ejemplo, temas de gobiernos, temas políticos, temas sociales, temas de economía, y hay cierto tipo de censuras que si tú lo que estás expresando va en contra de algún inversor de esta plataforma o alguna cadena de socios en relación a esta marca, pues te censuran, te banean. También el tema de que si tú, por ejemplo, los que tú diste un buen ejemplo ahora, como en el caso de LinkedIn, ¿no? LinkedIn es una plataforma de red social profesional que, si bien es cierto, nos ayuda en muchas áreas importantes de nuestra vida, encontrar trabajo, posicionar tu marca personal, dar a conocer algún emprendimiento o proyecto, pero si en algún momento esta red cayera, es decir, algún tipo de bloqueo o algo, todo tu contenido, todo lo que tú estuviste trabajando en ella, pues prácticamente murió y quedó ahí, tú tienes que volver a empezar de nuevo. Entonces, la Web3 es como la solución a todas estas índoles que acabas de mencionar, yo estoy como que reforzando que trae consigo poder solucionar esto, pero como estamos viendo, incluso estas grandes potencias que actualmente centralizan absolutamente todo, también están viendo la manera de incursionar aquí por un tema de ya poder poder tener también el control de esto, pero estamos todavía, como tú lo decías al principio, en algo nuevo que estamos construyendo y es algo que pocas personas lo entienden y qué gusto que tú lo hayas dicho de esa manera de forma tan sencilla, ¿no? Para que todos aquí presentes puedan entender. ¿Cuáles entonces serían las principales diferencias ya centrándonos en este tema de marketing? ¿Cuál sería entonces para ti, en base a todo lo que tú nos has mencionado, las principales diferencias entre el marketing que actualmente nosotros conocemos, el marketing digital o el tradicional que implementamos en nuestras empresas, en nuestras marcas o en nuestros proyectos, en la Web3? Porque ahora, si bien es cierto, la Web3 es algo nuevo, pero hay muchas startups, hay muchos proyectos criptonativos, hasta mismos proyectos NFT, que más adelante vamos a hablar un poquito qué es eso, que están incursionando. Y como todo proyecto, como todo emprendimiento, como es todo startup, necesita personal de marketing, pero hay una oferta y demanda tan alta en la que muy pocos profesionales de marketing están en este sector incursionando. Entonces, ¿cómo tú diferenciarías las tácticas de marketing que se aplican tanto en, digamos, como parece una diferencia, en proyectos de Web 2, en proyectos de Web 3? Bueno, el marketing tradicional y el marketing en Web3, por llamarlo así, tiene dos enfoques muy diferentes en cuanto a la manera de llegar a los consumidores, su relación con los datos y la privacidad, ¿no? Voy a ir intentando explicar algunas de las diferencias haciendo comparaciones. Empecemos por la parte del control de datos. En el marketing más tradicional, y cuando hablo de tradicional hablo del marketing offline, pero también del marketing digital actual. Las empresas lo que hacemos es recopilar datos de consumidores a través de distintas estrategias, encuestas, seguimientos de cookies, análisis de datos. En cambio, en la Web3, la privacidad de los datos, como es más importante, el control de esos datos es del propio
usuario. Es decir, que los usuarios pueden elegir con quién comparten sus datos y cómo se utilizan. Lo decías muy bien, en la red social LinkedIn o en Instagram, al final tú no tienes acceso a nada de información, la tienen ellos absolutamente toda. El segundo punto es la interacción. En el marketing tradicional, las empresas suelen tener una relación más unilateral con los consumidores. A pesar de que en el mundo web 2 se habla de esa bidireccionalidad por las redes sociales, que es cierto, pero al final, a efectos de marketing, quien habla es la empresa. El consumidor prácticamente escucha. Que sí, que puedes dejar una opinión, pero a efectos reales escucha. Si nos vamos al marketing web 3, aquí la empresa puede interactuar directamente con los consumidores en plataformas descentralizadas y hay una relación mucho más simétrica y colaborativa, porque existen, por ejemplo, las llamadas DAOs, que son las organizaciones autónomas descentralizadas, que básicamente es una manera donde podemos meter a nuestros clientes o comunidad para que también tomen decisiones o puedan votar pues ciertas propuestas que tiene una marca. El tercer punto es en cuanto a la publicidad. En el marketing tradicional, las empresas utilizan publicidad en medios masivos, que medios masivos voy a meter redes sociales generalistas, pero también están los periódicos, la radio, la televisión, y eso para llegar al público objetivo. En cambio, en Web3, las empresas podemos llegar a los consumidores a través de redes publicitarias descentralizadas que usan lo que se llaman token criptográficos para incentivar a los usuarios a ver o compartir la publicidad. Y esto del token criptográfico, básicamente, imaginaos que es como una pequeña, no sé, como un pequeño tip que te meten en tu ordenador, dicho, o en tu cartera y que te da acceso a ciertas cosas, ¿no? Por intentarlo explicar de una manera sencilla. Y el último punto es la transparencia. En el marketing tradicional, las empresas ocultan la información. Utilizan muchas veces tácticas, digamos, poco lícitas para persuadir a los consumidores. En cambio, en Web3 la transparencia es una parte integral del todo el proceso de marketing y aquí las empresas debemos ser abiertas y honestas con los consumidores acerca de las prácticas. Por lo tanto, el marketing en Web3, para hacer un resumen, está más centrado en la privacidad, la transparencia y la interacción directa con los consumidores, mientras que el marketing más actual, más tradicional, se centra en publicidades más masivas con recopilación de datos para segmentación de mercado. Así es, un claro ejemplo de esto quizás podríamos poner como ejemplo, ojalá Lindy no me censure, Facebook, ¿no? Sabemos que plataformas como Facebook lo que hacían era de una u otra forma estudiar al usuario, saber cuáles eran sus gustos, sus preferencias, sus hábitos continuos y eso ellos lo podían saber a través de todo lo que los usuarios consumían a diario y compartían a diario. Y luego, a través de todo eso, lo que ellos hicieron, pues armaron toda la tremenda base de datos. Aquí quizás no sé cuántos son de son trafficker digital o se están preparando para ser trafficker digital. Sabemos que en las plataformas de pauta digital tenemos una sección de segmentación de audiencia. ¿Cómo es que se llega a esa segmentación de audiencia? Pues basadas en datos. Pero esos datos que se utilizaron o que, digamos, de cierta forma se recabaron, luego pues lo centralizaron a una manera de que hubieron las noticias y creo que, bueno, acá ya es un tema ya más, quizás controversial, no lo quiero hacer así, simplemente es un comentario, en la que esa información luego se vendió, de toda la información nuestra, desde nuestro correo electrónico, lo que hacíamos, etc., etc., a las marcas que daban publicidad. Ahora, en Web3 eso, en relación a ese ejemplo, es lo que se quiere evitar, en la que no sea necesario poder saber de ti más que con una dirección que es tu wallet en la que tú interactúas en una plataforma, no necesidad que tú des tu nombre completo, no hay necesidad que des tu correo, ni siquiera tu correo electrónico y más información de cuántos hijos tienes, dónde estudias, de qué país eres y todo lo demás, porque con la dirección de tu wallet, bueno, ahora no vamos a tocar ese tema, pero es como que un pase hacia esto. Entonces, una de las cosas que quizás también tú mencionabas era el tipo de recompensa, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en YouTube? Normal queremos ver algún tipo de contenido, sea educativo o sea de algún tema que nosotros estamos investigando y nos aparece esa publicidad que muchas veces la cerramos o muchas veces es muy induciva, que quiere que lo veamos. Algunos existen tipos de formatos que en las que no puedes esquipear, simplemente tienes que esperar que termine. Entonces, en Web3, lo que se espera a través de la publicidad no sea que algo que sea obligatorio para el usuario ver, sino que sea algo que, digamos,
ya existen en la que tú ves publicidad, pero también te recompensan por ver esa publicidad, ¿no? Y lo que decía la transparencia, ¿cómo sabemos hoy en día las empresas están utilizando nuestros datos, nuestra información? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que abrir algún tipo de página web o algún tipo de información, normalmente existe esto que tienes que aceptar cookies, ¿verdad? O algún tipo de información, siempre te piden el correo electrónico. Y muchas veces no sabemos detrás cómo estas marcas, empresas utilizan esta información. Tu información que finalmente tú les estás otorgando en blockchain o en Web3, lo que se espera es haber una mayor transparencia, porque eso es lo que hace la blockchain, es como una cadena en la que ti te permite poder ver absolutamente todo lo que se está haciendo, ¿no? A través de tus datos. Entonces, esos puntos que mencionaba Juan son importantes a tenerlos en cuenta. Yo simplemente estoy como que ahí agregando unos ejemplos más puntuales para que también puedan entender. No sé si ahí quieres complementar con algo más que yo he comentado, Juan. Nada, yo creo que perfectamente complementado. Entonces, basado en todo lo que tú nos comentabas acerca de la diferencia del marketing tradicional, hacia dónde el marketing tradicional se enfocaba, lo que el marketing en la Web3 trae, ¿cómo crees tú que la tecnología blockchain y Web3 puede impactar de forma para las empresas, cómo interactúan finalmente con los clientes o con su consumidor final, ¿no? Mira, me gustaría hacer primero una breve descripción de qué es la tecnología blockchain, porque aunque hemos oído hablar mucho de ello, pero muchas veces no lo tenemos claro, ¿no? Y básicamente pensad en ella como es una tecnología, ¿no? Que se basa en lo que se llama un registro descentralizado. Pero es como si fuese una gran base de datos donde podemos almacenar información de casi cualquier tipo de una manera segura y transparente, porque al estar descentralizada suele ser pública, es decir, pública pero anónima. Significa que podemos ver qué transacciones se dan, aunque no sepamos exactamente quién hace esa transacción. Y además lo bueno de todo esto es que al estar distribuida, no está en un único servidor, de tal manera que a nivel de seguridad es mucho mejor. Ahora, ¿cómo juntamos el blockchain y la Web3 para impactar en la manera de que como decía, las empresas interactúan con los clientes? 4 puntos. Lo primero, hablábamos de una mayor transparencia, ¿no? Que es lo que os comentaba. El blockchain permite esa transparencia en las transacciones y procesos empresariales. No va a haber tanto ocultismo de esta empresa habrá hecho eso o no lo habrá hecho, porque vamos a poder ver esa trazabilidad de una manera pública. Podemos ver registros de transacciones, cómo se están utilizando nuestros datos y esto al final se convierte en una mayor confianza de cara al cliente. Y al final el marketing no es otra cosa que proyectar confianza al cliente para que al final compre nuestros productos o servicios. El segundo punto es que va a haber un control de datos, ¿no? En lugar de confiar en que ciertas empresas protejan nuestros datos, lo cual sabemos que pues ha habido muchos robos. ¿Cuántas veces han robado información a las principales redes sociales? ¿No? Y esa era nuestra información. En este caso, los clientes podemos elegir, o los usuarios, mejor dicho, con quién compartimos nuestros datos y cómo se utilizan. Por lo tanto, digo, hoy te dejo acceso a mi data, pero mañana no la tienes. Un tercer punto y súper importante es que vamos a tener nuevas formas de recompensar a los clientes o a los usuarios, ya que podemos utilizar lo que antes mencionábamos, estos tokens criptográficos, por ejemplo, para recompensar a un cliente porque es leal, ¿no? O porque es activo en nuestra plataforma digital. Y además estos tokens les pueden dar acceso a distintas cosas. Pueden tener acceso a servicios adicionales o puedes valerle para tener descuentos especiales o recompensas, ¿no? Todo lo que se nos pueda ocurrir. Y el cuarto punto es la mejora de la eficiencia, ya que nos va a permitir hacer transacciones mucho más rápidas y mucho más baratas. Y esto al final se traduce en mejores experiencias para el cliente. Un ejemplo es, por ejemplo, realizar transacciones internacionales procesadas súper rápido, con muy poco costo y de manera más eficiente, lo que incluye también una reducción de costes de energía, ¿no? Porque muchas veces en el mundo de las criptomonedas se ha hablado mucho de que consumen muchas energías, pero realmente pensemos que también estamos en una primera fase o en unas primeras fases y se está trabajando, pero ya se ha reducido enormemente y hay muchas redes blockchain que el consumo de energía es realmente mínimo. Así es. Entonces, todos esos puntos que tú nos mencionas realmente pueden impactar de una forma significativa en Web3 para las empresas. Sin ir muy lejos, normalmente empiezo a compartir yo contenido acerca de grandes marcas
que ya están incursionando en Web3, están utilizando un tipo de, digamos, transición acerca de proyectos NFT. Eso vamos a ver si más adelante nos alcanza el tiempo para poder hablar, pero grandes marcas como Gucci, Coca-Cola, Adidas, Nike, entre otras, ya están incursionando en el sector Web3 porque están viendo lo que acaba de decir Juan, o sea, hay nuevos mecanismos que pueden ayudarme a satisfacer mejor los deseos de mi consumidor final, a poder construir con él también y tenerlo más cerca en todo mi proceso de construcción de mis productos digitales, pero también yo poder recompensarles a ellos de lo que hacen, que en Web2 no hacemos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver publicidad y no hay ningún tipo de recompensa porque tú veas esa publicidad, a menos que tú adquieras ese servicio o producto de la publicidad que tú estás viendo, ¿no? Entonces, em, ese es un punto importante a rescatar. Y siguiendo en este plano de empresarial, porque quizás aquí muchos pues tienen a su proyecto como marca, y eso no estamos diciendo que ahora todas las marcas y proyectos tienen que centrarse en Web3. De hecho tiene que haber un estudio muy profundo de por qué razón tú estarías en Web3 o por qué razón quisieras incursionar en Web3. Eso es un tema muy aparte, pero quizás hay ya proyectos y marcas que dicen han encontrado ese nicho de quizás puede llegar a este nuevo sector en donde pueden impactar con innovación digital, con una nueva tecnología y así ir adaptándose al mercado y no morir quizás en el tiempo, porque vemos como hoy en día la tecnología va avanzando enormemente. Ahorita estamos hablando Web3 hace unos días y se sigue hablando de ChatGPT, se habla mucho de inteligencia artificial y como vemos la tecnología avanza a pasos agigantados y a las grandes marcas no les queda más que otra que adaptarse, evolucionar, porque si no muere en el tiempo. Entonces, ¿qué consejos tú como profesional de marketing y que también eres divulgador de Web3, tú les darías a estas empresas que están empezando en su proceso de, digamos, transición a la Web3, ¿no? ¿Qué consejos tú les podrías dar? A ver, si una empresa está considerando implementar una estrategia de marketing en Web3, lo primero, tener en cuenta que esto es un proceso que lleva varios pasos. Es decir, no vamos a saltar de la Web2 a la Web3. Se habla de la Web 2.5, pero la realidad es que vamos a estar conviviendo ambas. Vamos a coger lo bueno de la Web 2 y lo bueno de la Web 3. Pero aquí hay varios puntos importantes que debemos tener en cuenta. Lo primero es comprender la tecnología, ¿no? Es importante, lo primero, que entendamos los conceptos básicos de esta tecnología blockchain y de la Web3 para poderla aplicar en nuestra estrategia de marketing, porque si no va a ser muy complicado. Y esto hablo de la comprensión de lo que hablaba de los tokens criptográficos o NFTs, que es la aplicación más conocida en el mundo del marketing, las billeteras o wallets digitales, cuáles son, cómo se utilizan, o aplicaciones descentralizadas, los que decías de las dApps, ¿no? Esto es entender todo esto. Lo segundo, una vez lo entendemos, vamos a identificar esas oportunidades, ¿no? Evaluemos qué oportunidades tenemos para nuestro negocio, para nuestra industria en el mundo de la Web3 y cómo podríamos aplicar esto en el marketing. Por ejemplo, podríamos explorar el uso de estos tokens para recompensar a los clientes por la lealtad. Es lo que os comentaba. Una empresa que esto ya lo está haciendo es Starbucks con su programa Odyssey, donde básicamente está haciendo NFTs para los clientes más fieles, ¿no? Pensemos en las típicas tarjetas de fidelización, por ejemplo, que tienen las aerolíneas, ¿no? Pues vendría a ser lo mismo, pero con una capa tecnológica muchísimo más potente. El tercer punto es tener en cuenta que esto va a llevar un enfoque en privacidad y seguridad, que son aspectos fundamentales en la tecnología Web3. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que nuestras prácticas de marketing van a respetar la privacidad de los clientes y proteger realmente sus datos personales. Además, en el marketing Web3 tenemos que pensar literalmente fuera de la caja, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hacer cosas totalmente distintas? No sé, utilizar redes sociales o redes publicitarias descentralizadas. O a mí me gusta mucho el mundo de las dApps, ¿no? Oye, ¿cómo genero una aplicación descentralizada para que ese usuario tenga un servicio único? Y el quinto punto es fomentar la educación y la participación. Es decir, al final, la Web3 va de comunidad. Entonces, y la comunidad va también de dar educación e información relevante
a esos usuarios que tenemos en esa comunidad. Por lo que para mí las marcas tendrían también que valorar e integrarse en la parte de creación de contenido educativo para los clientes, educativo en la temática en la que estén. Por lo que, resumiendo esta parte, el marketing Web3, si alguien se está valorando en adentrarse en él, que creo que todo el mundo debe valorarlo ahora mismo, no para meterse ya, pero sí para entender todo esto, comprender esta tecnología, detectar oportunidades y al menos ir haciendo las primeras pruebas, porque realmente cuando aprendemos es cuando estamos haciéndolo. Así es, has dado en el clavo, o sea, siento que en todos mis space he estado hablando contigo. Mira, has dicho algo muy importante de todo lo que has mencionado, la educación y entender la cultura. Existen hoy en día muchos proyectos, no voy a dar nombres, pero proyectos que han intentado hacer de golpe, como tú lo mencionas, esta transición hacia Web3 y no han tenido éxito. Muchas veces no porque la Web3 no funcione o porque quizás la idea de lo que querían hacer no estaba validada. Probablemente sí, probablemente no, pero es porque lo hicieron de golpe. O sea, si queremos empezar a incursionar en la Web3, la educación. Es importante la educación, empezar a educarse. En Web3 existen muchas comunidades como esta, entre otras, en las que hacen estos tipos de espacios, talleres, bootcamp, gratuitos, por decirlo así, en la que tú puedes entrar y empezar a aprender acerca de todo lo que trae esta nueva tecnología y de entender la cultura, porque es otra cultura que se está formando a través de la tecnología de blockchain. Y una vez que tú entiendes la cultura, obviamente a través de la educación, ya tú puedes, si eres un empresario o tienes un negocio o un emprendimiento, ver de qué formas con estas nuevas tecnologías que existe, como por ejemplo lo que acaba de mencionar Juan, las dApps, que son aplicaciones descentralizadas que se generan, ya tú puedes ver, ok, esto, cómo ahora yo de plano lo coloco en mi negocio o de todas estas gamas de beneficios o oportunidades de innovación digital, de nueva tecnología, de nuevas formas de experiencia de usuario, quizás de recompensa para mi consumidor final, cómo yo implemento esto ahora en mi proyecto o en mi marca personal o en mi negocio. Y por último, con lo que tú mencionabas, salir de la caja, salirnos de la zona de confort. En Web2 estamos muy acostumbrados a utilizar las mismas tácticas de estrategia de marketing, ya centrándonos en marketing, de las mismas que hemos que seguro estudiado, analizado otras marcas del sector. Podemos ver cómo existen hoy en día aplicaciones descentralizadas que cuando tú vas y exploras y dices, wow, eso no se me hubiera ocurrido a mí. ¿Por qué? Porque salieron de caja. Con todo esto de lo que nos ofrece blockchain, podemos nosotros quizás incluso hasta experimentar con nuevas ideas e innovar y eso quizás pueda funcionar. Por eso es muy importante la validación de tu producto con una audiencia, tener una comunidad y hacer un pequeño MVP, ¿no? Que es no un producto 100% terminado, sino con la gama principal y eso tú empezar a probarlo en el sector. Entonces, es importante eso que tú has mencionado acerca de entender la cultura y el último punto que mencionabas acerca de la educación y poder educar. O sea, hay ya un concepto de que es un tema nuevo que todavía no se ha, no todos hablan de ello y los que hablan quizás a veces se equivocan o los que han querido incursionar no han entendido bien este tema y a las finales se van frustrando y saliendo del sector. Entonces, hay como una cierta responsabilidad de las marcas que ahora tienen en su proceso, que es también empezar a crear contenido educativo para que las personas puedan entender un poquito más esto y pueda generarse finalmente la adopción, que es lo que todos los que estamos en Web3 buscamos, ¿no? Ya creo que hasta ahí hemos abarcado mucho el tema de marcas, el tema de emprendimientos, de proyectos, de empresas, para los que están en ese sector, a ver si les ha podido ayudar. Yo les comentaba al principio, complementando muchos puntos de lo que Juan decía, y justo Juan acaba de mencionar ahorita un gran ejemplo que tenemos de esta nuevo proyecto de NFT de Starbucks. Y entonces, y ahora nos centramos ya a NFTs. Entonces, ¿cuáles son o qué papel crees tú que juegan los NFTs
en el futuro de marketing en la Web3, quizás centrándonos en ese ejemplo puntual que nos diste de Starbucks. Bueno, los NFTs tienen un papel fundamental, ¿no? Por dejarlo claro, los NFTs son los tokens no fungibles y básicamente es como una tarjeta digital que te da acceso a algo. Detrás de ello hay contratos inteligentes, pero no necesitamos, por eso muchas veces no intentemos entender toda la parte tecnológica, porque al igual que utilizamos nuestro teléfono móvil o el email y no sabemos cómo funciona por detrás, o simplemente una página web, ¿no? Cuando ponemos un dominio, no sabemos cómo funciona por detrás. Esto es exactamente lo mismo. No os preocupéis por no entender el funcionamiento. Lo importante es entender qué significa y cómo esto podemos aplicarlo. Por lo que los NFTs juegan un papel fundamental en el futuro del marketing Web3 porque tiene una gran capacidad para crear y comercializar activos únicos y auténticos. Fijaos, podemos utilizar la parte de creación de contenido único. Para creadores de contenido, al final es una gran manera de vender su trabajo digital. Y cuando hablo de creadores de contenido, puedo hablar de artistas que quieren vender sus obras de arte, músicos o influencers, creadores de contenido, que es una manera más de monetizar y esto les abre nuevas oportunidades de ingresos y monetizar su trabajo. Porque a día de hoy pensemos que los creadores de contenido tienen muy difícil monetizar el trabajo en las plataformas. Vemos como muchos creadores de contenidos en redes como TikTok generan millones de visualizaciones y les pagan $1. Eso es lo que no va a pasar con el mundo de la Web3 y hacia dónde vamos a ir. El mundo de los NFTs también nos ayuda para crear conexiones emocionales con los consumidores. Al final, estamos creando unos activos digitales únicos que un cliente puede comprar, puede poseer, puede guardar en esa cartera digital. Incluso pueden ser NFTs de edición limitada que le da acceso a cosas exclusivas. Me acuerdo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los Toronto Raptors, el club de baloncesto de Toronto, de la NBA, ha lanzado una serie de NFTs que le dan, los fans lo compran y tienen acceso, creo que era durante 2 años, había distintos tipos, pues a cierto lugar para ver X partidos, es decir, es básicamente un acceso a algo, ¿no? Y eso genera esa conexión emocional. Todo esto te lleva también a una mejor lealtad de los clientes, que es algo que las marcas y desde el marketing tenemos que buscar, que el cliente sea lo más fiel posible. Y esto nos va a ayudar porque con los NFTs podemos recompensar a clientes leales y con ello trabajar una mayor retención. Podemos tener una mejor trazabilidad de todo, porque al final nos ayudan a detectar autenticidad de productos. Imaginaos que una marca cree un NFT para unos productos de edición limitada o de cierto coleccionismo y que puedas verificarlo en este blockchain, en esta cadena de bloques. Al final hace que eso sea auténtico y se pueda confirmar que es auténtico. Pensemos en la gran cantidad de falsificaciones que hay de todo en el mundo. Bien, con esto se solucionaría. Porque tú compras unas zapatillas, ¿no? Hay un gran mercado, por ejemplo, de las zapatillas de deporte, las sneakers, ¿no? De coleccionismo. Y hay un gran mercado ahí de productos falsos. Y es muy difícil saber, oye, ¿esta Nike Jordan es de verdad? Bien, con esta tecnología tú podrías ir a la blockchain que tenga Nike y decir, esta que he comprado de verdad es cierta, es de Nike, no es una falsificación, ¿no? Por lo tanto, fijaos todas las grandes ventajas, ¿no? Y el papel que van a jugar estos NFTs en el futuro del marketing en el mundo de la Web3. Sí, has mencionado, quizás no tan de forma literal, pero lo que se conoce como la propiedad intelectual, ¿no? Vemos hoy en día que tú puedes, el ejemplo que colocabas, puedes crear contenido y monetizar muy poco de ello, como también crear algo que se puede copiar, ¿no? Sin ir muy lejos, vamos a centrarnos en LinkedIn. ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado a LinkedIn y hemos visto que existen esos comentarios? Esta persona copió, no sé, mi manera de hacer un copy o mi manera de crear esto y el otro. Y hay eso que tú te expones al crear un contenido visual, auditivo, que otras personas puedan tomar lo que tú haces y copiarlo, literalmente utilizarlo. En la blockchain lo que se espera o a través de los NFTs es que tú tengas una validación de que tú eres propietario de lo que estás haciendo y nadie más que tú.
Y si otra persona intenta, digamos, adueñarse de lo que es tuyo, no va a ser posible porque es inmutable, intransferible, simplemente tuyo. Entonces, eso es importante recalcar. Y como tú mencionabas, los NFTs, tratar de entender la tecnología que está detrás de esto es, digamos, meternos en una tormenta de muchas cosas que quizás si no somos programadores o no somos ingenieros de sistemas no vamos a poder entender, como tú lo decías. No nos preguntamos qué artefactos tendrá el celular o por dentro cómo fue que lo crearon o también cómo internamente funciona el Gmail, ¿no? Simplemente lo utilizamos. ¿Por qué? Porque tiene algo que nos sirve, el celular para comunicarnos, el Gmail para lo mismo. Entonces, el NFT también, tratemos de centrarnos en lo que digamos, esto nos ofrece, que es la propiedad intelectual, que seas tú propietario de ella, que no haya esto de falsificaciones o copia del mismo y que también se pueda, lo que tú mencionabas, a dar algún tipo de recompensa a través de estos NFT, porque por ejemplo, em, los creadores o los artistas digitales crean sus obras de arte y pueden ellos también vender esas obras de arte ya digitalizándolos a través de un NFT. Pero no solamente tú estás vendiendo el NFT, lo que tú vendes es el valor agregado a ese proyecto NFT, o sea, lo que está detrás, qué tipo de recompensa el coleccionista de arte va a tener cuando te compre tu obra de arte. Quizás de por sí la única utilidad sea que es una obra maestra lo que tú hiciste, pero en otros casos pueden ser que te dan acceso, por ejemplo, exclusivo. Un ejemplo, creo ahorita un NFT de Juan Merodio. Entonces, pagamos por ese NFT, pero tenemos el ejemplo que podemos dar ahora exclusivo. Vamos a tener a Juan Merodio una vez al mes en una charla exclusiva con nosotros, donde, por ejemplo, él nos va a dar tips de cómo volvernos referentes de tal cosa. Entonces, tenemos esa parte exclusiva que quizás ya después no le vamos a pagar porque ya lo hicimos en la compra de NFT, pero hay una recompensa detrás. Entonces, es importante entender eso antes que la tecnología detrás para que también nosotros podamos aprender más rápido de esto, ¿no? Eso es lo que quería complementar un poco con el ejemplo que decía. Y para seguir con esta charla que está, de verdad está siendo demasiado de alto valor, realmente me sorprende todo lo que estoy conversando ahorita con Juan y saber que sepa tanto. Em, Comentarles que vamos 12 y vamos, ya estamos a punto de terminar este voice. La idea sería al final poder abrir un espacio de preguntas de 2 a 3 personas cuando nosotros apenas, digamos, levanten la mano para darle espacio y puedan hacer algún tipo de pregunta, Juan, como les decía, por un tema para respetar el horario y pues no alargar tanto tiempo la llamada. También al final vamos a entregar los famosos POAPs. No sé si en algún momento hay un espacio para poder explicarlo, pero los POAPs son unas insignias de que tú estuviste en estos eventos porque más adelante eso se va a utilizar como parte del proyecto de Marketing Community para dar algún tipo de utilidad a los que han adquirido este POAP. Es simplemente una insignia, así que los que pueden ir descargando desde su App Store o Play Store la aplicación que se llama POAPs. Si no tienen una wallet, no es necesario, lo asocian con un correo Gmail que ustedes puedan tener y una vez hacen eso, estén listos para solicitarme a un DM los POAPs y así yo poder dárselo y eso les va a dar como una obra de arte pequeñita que les va a indicar que ustedes estuvieron en este evento con nuestro gran invitado Juan Merodio. Juan, tengo otra pregunta ahí para complementar a lo que tú nos mencionabas de los NFTs. ¿Cuáles serían entonces, en base a tu experiencia y lo que tú también estás analizando en el sector, las mejores prácticas para crear y comercializar un NFT, pero de manera efectiva? A ver, el NFT debe tener en la medida posible debe ser único y auténtico, ¿no? Para que tenga más valor. De esta manera, al final, como creador, te aseguras que eso que estás convirtiendo es algo que no va a perder su valor en el tiempo. Esto no quiere decir que no pueda haber NFTs que sea la misma cosa replicada. También puede ser, ¿no? Pero hablo como cuál sería el escenario más ideal. Es importante también
que identifiques a tu audiencia antes de crear este NFT y comercializarlo, ¿no? Comprender quiénes son tus seguidores. Esto es lo de siempre del marketing, ¿no? Al final, ¿quién es tu buyer persona? Pues lo mismo, oye, ¿quiénes son mis seguidores? ¿A quién les va a llegar este NFT? Realmente es una audiencia que ya está familiarizada con ello, porque a lo mejor estás dirigiéndote a un público que no entiende nada de esto y a lo mejor todavía no es el momento de hacer un NFT, sino que lo primero que tienes que hacer es enseñarles y educarles, como hablamos antes, alrededor de todo esto. Una vez lo vas a hacer, también te diría que encuentres una plataforma confiable, ¿no? Para crear y vender los NFTs que te garantice autenticidad y la seguridad. Ahora mismo existen muchísimas plataformas disponibles de NFTs y cada vez nacen más. Por lo tanto, investiga en tu caso cuál es la que más te interesa. Y luego el NFT también requiere su propia campaña de marketing. Al final hay que promocionarlo, ¿no? Para que la gente lo conozca, la gente pueda utilizarlo y saber cómo usarlo. Y aquí es donde también convive con el mundo del marketing 2.0, de la web 2.0, donde podemos utilizar y debemos utilizar estos canales que tenemos, redes sociales, comunidades, email marketing y todo aquello para amplificar el mensaje y que llegue a ello. Y el último punto es que tenga un precio justo. Y esto es difícil de definir, qué es un precio justo, porque el precio de un NFT puede variar enormemente. Es decir, creo que el NFT que se ha vendido más caro, no sé si han sido 21 millones de dólares, que si no me falla la memoria, pero hay NFTs que pueden valer céntimos de dólar también. Por lo tanto, es importante que eso tenga un precio justo, insisto, entendiendo por precio justo lo que cada uno considere que es para su NFT. Ahora tenemos un último caso, que el último NFT que se ha vendido es de 69 millones. Ah, mira qué bien, pues 3 veces más de lo que he dicho. Sí, mucho más, para que vean cómo está evolucionando y obviamente cuando lo haces de forma buena, ¿no? Entonces, esos puntos que acaba de mencionar Juan es importante, ¿no? A veces creemos que ya estamos en el sector Web3, entonces ya nos lanzamos a hacer un proyecto NFT cuando quizás aún no es el momento, cuando tu audiencia quizás no está educada sobre el tema. Tú les hablas de NFT, no saben qué son, no saben utilizar una marketplace en donde pueden ir, ingresar, comprarla y luego venderla, porque tienes la opción de venderla también. Tampoco saben ni siquiera lo que es una wallet, cómo crear una wallet y tantas cosas que, si bien es cierto, es necesario que sepamos utilizar para poder estar allí. Entonces, pero ahí, de nuevo, hay el tema educativo. Por ejemplo, sin ir muy lejos, hay un proyecto que hace poco se hizo, que se logró un sold down. Este es un término que se utiliza cuando tú llegas a vender toda la obra de artes estimadas que tú tienes. Y, por ejemplo, es los Rugrats. No sé si ustedes han investigado y después pueden hacerlo, investigan en Google. Y ellos, no me equivoco, ahora me lo dicen por interno, es un proyecto que logró esta adopción del tema de los NFT sin utilizar los NFT, es decir, sin decir que era un NFT, sin decir cómo podían mintear este NFT, que ya estoy hablando ya términos más técnicos que se van utilizando, sino es que decían, mira, esta es una colección de esto, hicieron todo un storytelling acerca de cómo este dibujito nos inspiraba hace muchos años atrás, de cuando eras pequeño y lo veías, y cómo tú podías comprarlo sin necesidad de decirte, oye, puedes mintear de esta opción un NFT y la plataforma tenía como esa ayuda o experiencia de usuario que le ayudaba incluso hasta cómo crearse una wallet. Entonces, incluso si tu comunidad o tu audiencia o tu público objetivo o como lo quieras ver, no está preparado, tú puedes darle, digamos, esa facilidad en la que no utilizas tantos tecnicismos y creas una plataforma que sea pues con ese nivel de experiencia de usuario que requieres para que estas personas que no hacen todavía un 100% la adopción Web3 puedan quizás incluso adquirir esto, ¿no? Entonces es importante esa parte que tú mencionabas acerca de educarlos y pues tener en cuenta. Lo otro que también tú mencionabas es el precio justo, ¿no? Acerca de lo que vale tu proyecto NFT. Entonces, eso va a ser acorde a lo que tú estimes, según el tiempo, el trabajo que hay detrás, ¿no? Y también elegir la plataforma adecuada donde tú vas a comercializar esto, ¿no? Entonces hay todo un estudio y como tú bien lo dices, es importante
que por el hecho que estamos en Web 3 no significa que no podemos aplicar tácticas de marketing de Web 2. De hecho, se utiliza mucho, como tú lo acabas de decir, en email marketing, se utiliza bastante lo que es el boca a boca, referidos. Entonces, hay muchas estrategias de marketing que se están aplicando de Web 2, que se están aplicando en proyectos de Web 3, pero todo de una metodología previa de haber estudiado el mercado, haber estudiado el sector. Entonces, esa parte también quería resaltar. Ahí no sé si quieres agregar algo más a lo que menciono para pasar a la siguiente pregunta. Sí, quería ponerlo, Valesca, en un ejemplo real, ¿no? Fíjate que yo hace 3 años monté, justamente hemos cumplido ahora 3 años, TechDi, que es un instituto online de marketing digital, y hay personas que me preguntan, oye, Juan, ¿por qué no implementáis todavía el acceso Web3 a vuestro instituto de marketing digital o los NFTs? Y la respuesta es por lo que os estaba comentando, es decir, todavía es algo que generalmente es muy desconocido. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que es a lo que nos dedicamos, es a formar y educar. Entonces, a nuestros alumnos tienen ya cursos de Web3, de cómo hacer NFTs y todo ello. Y de hecho, nosotros hemos creado NFTs que actúan como acceso, ¿no? Y de hecho, hemos creado NFTs con el mismo nombre, TechDi es el nombre de la empresa, y hemos creado los TechDis, ¿no? Y utilizamos una de las principales marketplaces de NFTs, que es OpenSea, para alojarlos. Pero aunque están ahí y están a la venta, nuestro objetivo ahora mismo no es venderlos. Es una parte también de un proceso de aprendizaje donde nosotros estamos aprendiendo, porque como hemos visto, esto es algo muy nuevo, también para enseñar a nuestra comunidad a utilizar todo esto y que puedan ver que al final tú vas a poder acceder o pagando una membresía normal con una tarjeta de crédito o comprando un NFT que también te va a dar acceso a esa membresía, ¿no? Por lo tanto, estamos en una fase en la que todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Sí, y ahí yo también quiero agregar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en Marketing Community, cuando las personas miembros de nuestra comunidad llevan algún workshop nuestro, nosotros entregamos una certificación de NFT. Ahora, Val, ¿por qué no entregas un PDF como normalmente se entrega en certificaciones de participación? Porque un PDF se puede, ¿cómo se dice? Ese término, tú lo puedes copiar, es decir, yo te paso un PDF, tú puedes pasarle ese PDF a otra persona, esta persona lo puede falsificar, ahí está el término, falsificar y decir que estudió con nosotros ese tema y lo publica en sus redes sociales y listo. En cambio, una certificación de participación en NFT no se puede falsificar. No se puede falsificar, todo está puesto en la blockchain, en el caso que, como tú lo mencionabas, nosotros también utilizamos OpenSea. Entonces, hay ese tema, esa barrera que el tema de Web3 va rompiendo. Ya estamos cortos en el tiempo. No sé, Juan, si tienes el tiempo todavía de hacerte un par de preguntas, si no, ya para entrar a abrir micros, a ver si alguien de la audiencia tiene alguna consulta Sí, adicional. perfecto, dale, por mí no hay problema. Genial. Ok. Aquí hay varias preguntas que los chicos de la comunidad están haciendo por Telegram y por WhatsApp. Ya en un ratito paso micrófono y doy pase. ¿Cómo entonces tú podrías decir, ok, esta campaña de marketing este proyecto Web3 o NFT, cómo pueden ellos medir su éxito? Vaya, ponemos un ejemplo, Web 2 métricas. De hecho, todo, incluso hasta en Web 3 son las métricas, de hecho, porque con los datos tú puedes salir del tema de especulación a un tema real, ¿verdad? Y en Web 2 tenemos mucho las métricas, estudiamos las métricas, pero yo sé que en Web 3 salimos un poco de plano de las métricas porque hay otras cosas que también se analiza. Entonces, ahí te quiero dejar espacio para que tú le expliques, pero entonces te menciono eso como para que lo tengas en mente. ¿Cómo tú podrías entonces medir el éxito de una campaña de marketing, de un proyecto Web 3 o de un proyecto NFT? Cuando nos metemos a medir el éxito de estas campañas de marketing en Web3, en NFTs, realmente es un desafío, ya que, como estamos viendo, es un campo en desarrollo y las métricas pueden variar según el objetivo. Pero hay ciertas formas, ¿no? Vamos a ir, la primera es quizá la típica de todo tipo de marketing, que son las ventas. Al final es una forma obvia de medir el éxito de una campaña de marketing de NFTs. ¿Cuántos NFTs he vendido? Y al final esa métrica obviamente es importante. Pero tenemos también métricas más cualitativas como la participación en la comunidad. Este es un indicador muy importante de éxito en el entorno Web3 y NFT, ya que es fundamental para construir esa audiencia leal que estamos buscando. Al final, recordemos que todo el mundo Web3 se basa en la creación de una comunidad donde se aporte valor una a otra.
Y esto nos lleva a una tercera métrica, que es ese feedback de la comunidad, porque esto es esencial para entender cómo fue recibida esa campaña. Y es muy importante escuchar puntos de mejora que podemos hacer. Y volvemos a encuestas, cuestionarios, ¿no?, que van a ser efectivos para ver la satisfacción de los clientes o de los usuarios. Podemos también medir el nivel de intercambio de los NFTs. Recordemos que los NFTs se pueden revender varias veces y la persona original, imaginaos que yo he creado un NFT, alguien me lo compra y me hace una transferencia, gano dinero, ¿correcto? Pero esa persona a la que yo le vendí el NFT puede volver a revenderla y no solo él gana dinero, sino yo también, como el creador original de ese NFT, gano dinero. Por lo tanto, medir el nivel de intercambio de estos NFTs puede ser también un objetivo más para ver esa lealtad de la comunidad, ese interés, ¿no?, por los NFTs que estamos creando. Y también, por supuesto, podemos medir la influencia en la industria. Si la campaña ha tenido un impacto en la industria y ha llamado la atención de otros líderes, entonces podemos considerar que ha tenido un éxito en esta parte cualitativa. Podemos medirlo a través de cantidad de publicaciones que se han realizado, menciones en redes sociales o medios de comunicación, colaboraciones, asociaciones, invitaciones, ¿no? Por lo que son métricas que ya podemos utilizar para medir este nuevo entorno del marketing Web3. Así es, va mucho más allá, como tú lo mencionabas, ¿no? Si tienes una comunidad, cómo estás, puedes validar a través de encuestas, como bien tú lo mencionabas. Si tienes un proyecto en la cual es un NFT, puedes también validarlo a nivel de precio, cuánto fue lo que se vendió y lo que se vendió, se revendió, ¿no? Y cuánto, digamos, hubo de regalías también de ese proyecto NFT. También puedes validar el tema de las colaboraciones con otros proyectos, si es que hay referentes de grandes que has podido llegar, que han podido hablar de tu proyecto, quieren hacer algún tipo de contribución contigo. Entonces, hay como que salimos un poquito ahí de las famosas métricas de Web2 que conocemos, ¿no? Como por ejemplo, cuántas impresiones, cuántas conversiones. Se tuvo, si no ya salimos un poco más de ese plano, ¿no? Que quería que lo menciones y qué gusto que lo hayas incluido ahí el tema de la comunidad. Volviendo entonces un poco ya al tema de nuevamente, retrocedemos al tema de empresa. ¿Cuáles serían los desafíos que los empresarios tendrían o las grandes marcas o las empresas tuvieran cuando quieren empezar a implementar la Web3 en sus proyectos, el marketing sobre todo? Bueno, aquí tenemos varios desafíos. Lo primero es hablamos antes de la falta de comprensión de la tecnología. Es una de las principales barreras, ¿no?, de adaptación de esta tecnología blockchain y de la Web3, porque no estamos familiarizados. Al final, muchas veces podemos encontrar dificultades, pues, para entender cómo funciona o cómo poder usarla. Pero por eso insisto que no nos volvamos locos en esa parte, incluso como todo en la vida. Al final es bueno que busques a alguien que ya lo haya hecho para que te ayude a entender mejor esta tecnología y cómo puede impactar en tu marketing o en tu negocio. También tenemos una falta de infraestructura. Recordemos que esta tecnología aún está en desarrollo. Entonces, por el momento, las campañas de marketing en Web3, pues hay poca cosa, hay pocas herramientas. El otro día estuve probando una herramienta y me pareció muy interesante, que era una herramienta que era del mundo Web3, pero se usaba en el Web2. Básicamente, lo que hacía esta herramienta era te permitía hacer un filtro en función de los tokens que tenían los usuarios en sus wallets digitales. Imaginaos que yo le digo, oye, hazme un filtro por personas que han utilizado este tipo de token. Me sacaba esa información que es anónima y me permitía exportarla para cargarla en Facebook o Instagram y crear una audiencia. Entonces, fijaos que es un gran ejemplo de a día de hoy cómo podemos convivir el marketing de la Web3 con el marketing de la Web2. El tercer punto de desafío es que falta una adopción por el usuario masivo. Esto todavía, porcentualmente, somos muy poquitos los usuarios sobre el total que lo estamos usando, ¿no? Entonces, tiene que ganar más popularidad, tiene que convertirse en algo más mainstream. A mí me recuerda cómo estaban las redes sociales al principio, donde realmente había pocos usuarios, ¿no? Instagram al principio eran pocos usuarios y ha llegado hasta donde ha llegado hoy después de varios años. Por lo tanto, uno de los desafíos que tenemos es atraer a más consumidores a usar este tipo de tecnología según también se vaya simplificando. Y el último punto es que
hay regulaciones en constante cambio. Al final estamos constantemente escuchando cómo varía la regulación, que no hay regulación, en algunos sitios varía según el país o la jurisdicción. Entonces, todo esto también genera un miedo en las empresas, pues, para mantenerse al día y garantizar que sus campañas cumplen con las normas legales. Pero es algo que todo se irá subsanando con el tiempo, ¿eh? Todo se va a ir colocando de la manera que lo tiene que hacer. Así es, por ejemplo, hace poco nosotros dentro de la comunidad teníamos un debate acerca de las dApps, acerca de, ya para ser más específica, las redes sociales en Web3. Hay algunas que han tenido éxito, otras que están en ese proceso y otras que no, por el mismo punto donde todos caemos, la experiencia de usuario. ¿Y cuántos en Web3, cuántos proyectos necesitan a un buen especialista en este tema, en que les diga, mira, acorta las opciones, hazlo con más idiomas o hazlo de una forma quizás no tan nivel avanzado para alguien que ya conoce temas, no sé, sin ir muy lejos. Por ejemplo, hace poco yo me instalé una aplicación que es para comprar criptos, ¿no? Entonces no entendía el onboarding del usuario. Y como sabemos, en Web2 hay que nosotros debemos de tratar de minimizar la frustración del usuario al principio cuando hace el onboarding en nuestras plataformas o en nuestras aplicaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, podemos ver este problema que persiste en la Web3 justamente porque la carencia de especialistas o quizás el concepto erróneo, equivocado que todos conocemos y que estamos a un nivel alto en que podemos entrar y utilizarlo. Cuando hoy en día, si lo que queremos nosotros es hacer la adopción de nuestras, de Web3 y asimismo estar en este sector y empezar a crear dApps, que en este caso son aplicaciones descentralizadas, lo que deberíamos enfocarnos es, además de nuestras funcionalidades, cómo reducimos el nivel de experiencia de usuario cuando la utilizan. Entonces, obviamente, como lo dices tú, estamos en ese momento de que esto todavía se está construyendo, es algo nuevo, va nuevamente con tantos eventos que se realizan a nivel mundial, vamos como que más personas sumándonos a ese sector, pero volvemos al mismo punto que todavía está como que muy crudo y muy verde, que hay mucho por explotar, pero entonces no frustrarnos porque eso el tiempo, como lo acabas de mencionar, va a poder solucionarlo. Tengo una última pregunta y solamente quiero hacer de nuevo un disclaimer. Nosotros en cada evento de voz que tenemos entregamos un POAP, que es una insignia de participación, también que se guarda en la blockchain a través de un NFT, que puede garantizar que tú estuviste acá con nuestro querido invitado Juan Merodio, en la que no se va a poder falsificar. Si ustedes quieren tenerlo como una consideración de honor de haber estado en nuestro primer espacio de Voice de LinkedIn, pueden solicitarlo a mí a través de un DM. Tengo el DM abierto si por ahora no somos contactos y me pueden escribir y yo les puedo pasar el link, así que para que se vayan instalando la aplicación de POAPS. Última pregunta, ya Juan, y me entristezco porque me gustaría seguir hablando contigo mucho más. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar el marketing en los próximos años y cómo se verá influenciado esto por la tecnología blockchain? Vale, voy a ser breve en la respuesta para poder dar paso a las preguntas que me apetece mucho. Mira, yo creo que va a haber 4 puntos clave. Lo primero, vamos a tener experiencias de marca únicas y personalizadas hacia los usuarios. Vamos a poder realmente trabajar por una hiperpersonalización, lo que se va a traducir en mejores conversiones y mejor experiencia de usuario. Va a haber mucha más transparencia y trazabilidad absolutamente de todo. Trazabilidad de contenidos, trazabilidad de campañas publicitarias, trazabilidad de datos con todos los beneficios que esto contrae. El tercero es que va a haber nuevas formas de monetización. Ya lo hemos visto hablando de creadores de contenido. Es decir, tanto los creadores de contenido como las marcas van a tener nuevas maneras, nuevas líneas de negocio, por decirlo así, de monetizar sus contenidos o sus productos.
Y el cuarto punto es que va a haber una mayor participación del cliente. Os hablaba antes de las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas, donde podemos hacer que los consumidores participen, por ejemplo, en la creación de los productos, voten por nuevas características de los productos o servicios o incluso decidan qué productos se producen si nosotros creemos que es así. Por lo tanto, va a ser un marketing mucho más inclusivo a todos los niveles. Genial. Sí, creo que podemos quedarnos en esa parte, más inclusivo, más oportunidades, nuevas ventajas y salir de la zona de confort, sino empezar ya a ser más innovadores para que podamos seguir en el tiempo, ¿no? Que es lo que esperamos cada proyecto o negocio que está ahora incursionando. Juan, muchas gracias por este espacio. Mira, ya vamos a entonces abrir el espacio de la sección de preguntas. Creo que me parece, no sé si sigue en la llamada, Alejandro Arana quería hacerte una pregunta. Alejandro, no sé si puedes solicitar para poder aceptarte y así tú puedes hacerle la pregunta a Juan. Parece que está fallando sí, está fallando el espacio. Yo te voy a leer entonces la pregunta que nos hizo Alejandro porque él estaba entusiasmado de poder ingresar, incluso ha entrado porque quiere hacerte una pregunta. ¿Vale? La pregunta es, Juan, ¿se está utilizando nuevas metodologías de marketing web 3 en países angloparlantes? Vale, países de habla inglesa, entiendo que hablas quizá primeras potencias tecnológicas como pueden ser Estados Unidos o Canadá o UK. Realmente podemos decir que están más avanzados en todo esto, pero todavía no es masivo. Todavía no. Fíjate que te pongo un ejemplo. Yo estuve viviendo en Toronto, en Canadá, eh, y me vine a España hará 3 años aproximadamente, ¿vale? Por lo que te digo, hace unos 5 o 6 años, allí conocí una persona que ya estaba montando una empresa de blockchain de identidad digital. Cuando aquí, por ejemplo, en España todavía ni se estaba viendo. Por lo tanto, sí van mucho más avanzados en este sentido, pero aún así siguen estando en una fase muy inicial porque necesitamos o se necesita que la mayor parte de gente, todos los usuarios, puedan utilizar las herramientas del mundo Web3 de una manera sencilla y todavía no son sencillas. Hablando de lo más esencial que es una wallet digital como un MetaMask, que los que no estéis familiarizados con esta industria os sonará raro, pero básicamente MetaMask es como una marca de una wallet digital. A día de hoy todavía hay mucha fricción en cuanto a usabilidad del usuario, porque hay fricción porque es difícil de instalar, porque además ves que tienes que guardar una serie de frases y si las pierdes, pierdes todo, lo cual genera mucho miedo. Entonces, esto se va a ir trabajando y llegará un momento donde sea tan sencillo como mandar un email. Así es. Mira, Juan, justo Alejandro está en la llamada. No sé si Sí, te yo puedo. contesta tu pregunta. Hola, ¿qué Alejandro, tal, ¿cómo estás? Juan? Buenas Hola, tardes. Alejandro. Bueno, antes que nada, Juan, es increíble tenerte por acá porque personalmente en mi caso entré al marketing siendo uno de los youtubers primeros que seguí, así que te tengo como referencia en mi vida profesional como mercadotecnista. Mi pregunta va más que nada si vos considerás, al menos, sé que a nivel hispano tal vez no tanto, sin embargo a nivel angloparlante, ¿hay algunas metodologías que se están utilizando en las grandes empresas Web3 o por el momento seguimos utilizando lo que son metodologías de marketing que ya son comunes en Web 2 y creo que incluso el tema como la comunidad, el sentido de pertenencia, el inbound marketing son temas muy recurrentes a nivel Web 2 pese a que se esté apoyando en el tema de la industria Web 3? Creo, hasta donde yo sé, que todavía en metodología seguimos un poco en la misma línea. Es decir, creo que seguimos en la misma línea porque todavía se tienen que desarrollar más estas plataformas. El ejemplo que ponía antes de esta herramienta que estuve probando en el mundo de la Web3 que te permitía segmentar en base a wallets digitales, al final esto, por ejemplo, ¿para quién funciona muy bien? Para el sector de finanzas descentralizadas, el DeFi, porque utilizan activamente las wallets digitales. Entonces es una industria que sí lo puede hacer. Pero creo que todavía hasta donde yo sé, y no estoy ahora mismo en contacto con empresas del mundo Web3 en mercados anglosajones, pero creo que estarán más avanzados que en mercados hispanos, pero todavía están en fases muy, muy iniciales. Está bien, muchísimas gracias. Gracias. Una pregunta más, ya la última solamente. ¿Consideras que hay una diferencia en cuanto al consumidor Web 3 versus el Web 2? Porque en este caso yo lo percibo como que el consumidor Web 3
es usuario que utiliza la plataforma y a la vez es un inversor, por lo cual tiene como que dos perfiles en uno. Sí, a ver, si podemos dividir en ese tipo de división de usuario web 3 y usuario web 2, casi todos los usuarios ahora mismo serían web 2. El usuario web 3 es un usuario con capacidad tecnológica y conocimiento tecnológico, principalmente por lo que hablábamos, porque esto requiere todavía de ciertos conocimientos. Entonces es un usuario con mucha información que sabe manejar muy bien la tecnología, y eso pues al final hace que la manera en la que nos comunicamos con él o generamos esa comunidad sea distinta. Y a la vez también es un usuario mucho más, te diría que mucho más fiel a términos generales y mucho más activos. Según el mundo del usuario de la web 2 se vaya pasando al de la web 3, pues irán creando también pues, targets o avatares mucho más específicos. Excelente, muchísimas gracias, Wow. Vale. Genial, me parece ahí. Tenemos también a Juan, que es parte del equipo, que quiere comentar algo. Juan, te doy pase. Sí, a mí para agregar algo por la parte de las metodologías, yo siento mucho que se va más que de marketing digital como tal que estamos acostumbrados, se va mucho por la parte de una metodología de growth marketing, de growth hacking. No sé qué opinas de esa parte, Juan. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. No lo había pensado así, pero es cierto, porque al final es metodología de experimentación, es metodología científica, lo cual es la base al final de la parte técnica. Entonces, está habiendo un crecimiento también en el mundo del marketing hacia la figura del growth, pero entendiendo el growth como esa parte de ese concepto de experimentación. Y creo que en sí, todo el mundo de la web 3 al final se basa mucho en esa experimentación, sobre todo cuando todo está en fases iniciales. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Va a ser una metodología que se aplica mucho más en empresas relacionadas con el mundo web 3 que web 2. Excelente, sí. Y una pregunta, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Y una última pregunta porque siento que es algo que es muy curioso dependiendo de cada uno. ¿Cómo te viste involucrado en la Web3? Porque te pongo de ejemplo, yo llegué casi de accidente, simplemente husmeando y dándome cuenta que había una oportunidad para la parte de marketing y fue muy curioso cómo fue evolucionando todo. Y me gustaría saber cómo fue tu experiencia. Bueno, realmente yo entré por el mundo de las criptomonedas y hace ya tiempo, yo entré en el mundo cripto en el año 2015 aproximadamente, a empezar a entender todo ese nuevo mundo, ¿no? Porque al final, siempre como profesional del mundo del marketing y de los negocios digitales, me gusta entender todas las nuevas cosas que salen. Entonces me puse a investigar mucho sobre el mundo de las criptomonedas y empecé pues a tener bastante relación con esa industria, tanto a nivel ahí como vivía además en Canadá, estaba muy cercano con muchas cosas que estaban muy avanzadas en ese mundo. Estuve trabajando, incluso ayudé como consultor a una de las principales criptomonedas en su estrategia internacional de social media, y luego todo ha ido evolucionando. Siempre está en contacto con todo el mundo blockchain y todo lo que ha aparecido en la web 3, inteligencia artificial, porque al final todo es parte de lo mismo, al final es parte de Internet y es a lo que me dedico. Entonces, de alguna manera, por un lado me gusta y por el otro lado tengo la obligación como profesional del sector de estar actualizado con todo esto y anticiparme a todo ello también para poder divulgar sobre ello. No, excelente, excelente. De verdad, muy, muy interesante. Porque de verdad creo que cada uno, como es algo tan nuevo que está saliendo, cada quien llega de formas totalmente diferentes. Correcto. Al final es llegar, investigar y dedicarle horas y horas a entender todo esto, y aún así estoy en proceso de entenderlo, ¿eh? Genial, muchas gracias, Juan. Mira, llegamos ya al final, ya para respetar los tiempos, compartiendo mucho valor de todos los puntos que nos has mencionado. Hemos tratado de sacarte el jugo al máximo, discúlpanos si ha sido así, pero así estas oportunidades sí nomás no se tiene. Así que a mí, por parte de Marketing Community, te damos las gracias de este espacio, de tu disposición de querer apoyarnos. Hoy en día es muy difícil encontrar referentes ya, eh, pues que ya tienen un gran trayecto en marketing, sobre todo, que quieren apoyar a proyectos que nacen y están en ese proceso de crecimiento, que somos nosotros. Así que por ese lado, de mi parte, muchas gracias. No sé si tú quieres comentar
algo acerca de algún proyecto o algo que se viene contigo a través de tu marca personal o algo para que lo puedas comentar. O si no, en todo caso, si quieren respecto a ese estudio que tú mencionabas, que tienes una marca que donde les enseñan a los chicos a temas de tecnologías, si este es todo tu espacio, lo puedes mencionar para ya dar por finalizado el evento. No, básicamente animar a todo el mundo a meterse en este mundo, a empezar a entenderlo, a ver oportunidades, porque en cuanto empiecen a entenderlo, verán muchísimas oportunidades, ya sea porque quieras montar negocio, hacer crecer tu negocio o porque quieras buscar nuevos puestos de trabajo, que van a salir muchos, ¿no? Y en todo ello, al final, yo siempre parto que todo esto parte de la educación, como os decía, ¿no? Y si quieren aprender, justamente, bueno, en mi web, lo pueden encontrar en juanmerodio.com, tengo el curso que he creado sobre Web3 para los negocios desde cero, ¿no? Entonces, es un curso online en vídeo que durará, creo que son unas 3 horas en total, en varios vídeos obviamente, donde explico desde cero cómo es todo este mundo de la Web3, herramientas, cómo crear aplicaciones descentralizadas gratuitas, es decir, cómo hacer mil cosas. Y creo que esas 3 horas son la mejor inversión porque te van a ayudar a entender perfectamente el concepto en el que estamos viviendo y al que vamos a ir. Genial. Y en todo caso, igual que te sigan en tus redes sociales, ¿verdad? Acá te encuentran en LinkedIn, también estás por Twitter, veo que por ahí también compartes contenido para que Sí, te puedan ubicar. en todas las principales redes sociales, el usuario siempre es el mismo, Juan Merodio, ahí me encuentran. Genial. No, muchas gracias Juan y gracias a todos los que han estado hasta el final. Han sido, wow, muchos. No me esperaba que para nuestro primer evento, pero bueno, te hemos tenido a ti, así que ha sido un buen inicio. Gracias por eso y gracias a todos los que se han podido conectar. Ya vamos a dar finalizado el evento de voz. Esto va a estar grabado, está grabado y luego va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Ahí está nuestro Linktree para que ustedes puedan encontrar todas nuestras redes sociales y también les decía que tenemos POAPs, que es una insignia en las que les da a ustedes el privilegio de decir que estuvieron en este evento junto con Juan Merodio. Eso sería todo por Marketing Community hoy día. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias Juan una vez más. A ti, Valesca, Juan, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos, un placer.